Parece que Ucrania pensó que capturar una planta nuclear rusa sería un buen plan de negociación. Pero Rusia, amablemente, les recordó que no es tan fácil como jugar a la guerra en un tablero. La operación planeada por Kiev tenía la intención de capturar la central nuclear de Kursk, un movimiento que buscó ser audaz y destinado a alterar las negociaciones de paz en favor de Ucrania y arrinconar a Moscú con una amenaza sin precedentes. Pero lo que debía ser una victoria fulminante se convirtió en una pesadilla logística y estratégica para las Fuerzas Armadas de Ucrania. ¿Cómo se llegó a un punto donde el destino de una ciudad y de toda una nación pendía de un solo hilo, en medio del fuego cruzado de una guerra implacable? ¿Qué decisiones y qué estrategias nacidas de la desesperación y la ambición podrían haber llevado a semejante situación límite, donde una planta nuclear se convirtió en el epicentro de una potencial catástrofe? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Un apocalipsis nuclear se pudo haber desatado en Kursk. Se pudo, o por lo menos, eso es lo que se ha concluido por el momento. Aunque la amenaza sigue latente, pero vamos a los hechos. ¿Qué tenía en mente Ucrania? El 11 de agosto era la fecha marcada por el régimen de Kiev, liderada por Zelensky, para un movimiento que buscaba ser catastrófico. La captura de la planta nuclear de Kursk. Un plan que pretendía doblegar la voluntad de Rusia y forzar un cambio en la guerra que ya se extendía más allá de las fronteras de Ucrania. La ciudad de Kurchatov, una pequeña urbe situada al oeste del centro de la provincia de Kursk, se encontraba en el corazón de este siniestro plan. Con sus calles tranquilas y sus edificios que en nada sugerían la importancia estratégica que escondía. Kurchatov había sido escogida por su proximidad a la planta nuclear de Kursk. Aquella planta, un gigante de acero y concreto, era mucho más que una simple instalación energética. Se había convertido en un símbolo de la fortaleza y la capacidad tecnológica de Rusia. Un baluarte que, de ser tomado, podría ser utilizado como una moneda de cambio en las negociaciones con Moscú. Las Fuerzas Armadas de Ucrania supuestamente habían sido preparadas meticulosamente para este asalto. Conocedores de la importancia crítica de esta operación, Zelensky y su cúpula militar habían orquestado un despliegue masivo, extrayendo recursos de otras direcciones y concentrándolos en un solo punto. Desde la línea de contacto de combate, que se extendía a lo largo de 1,000 kilómetros, los militares ucranianos habían sacado sus mejores tropas y equipos, lanzándolos hacia la región de Kursk con la esperanza de que un golpe rápido y decisivo les otorgara el control de la planta nuclear. Sin embargo, lo que Zelensky y sus asesores no anticiparon fue la capacidad de respuesta del ejército ruso. Los servicios de inteligencia rusos habían logrado penetrar las capas de concreto que rodeaban la operación ucraniana. Cada movimiento, cada preparación y cada objetivo había sido minuciosamente analizado por los estrategas rusos. Abdi Alaudinov, comandante de las Fuerzas Especiales Rusas, Ahmad, y jefe adjunto de la Dirección Principal de Trabajo Militar y Político del Ministerio de Defensa, reveló que el plan de Zelensky no solo había sido descubierto, sino que había sido neutralizado de manera efectiva. Recibimos materiales muy interesantes. El desglose completo de la operación en sí, cómo se estaba preparando, con qué fuerzas y qué estaba planeado, explicó Alaudinov. El general de división Alaudinov, una figura imponente tanto por su presencia como por su historial militar, se había convertido en un símbolo de la resistencia rusa en este conflicto. Durante una entrevista a Pervy Canal, Alaudinov detalló cómo las fuerzas rusas habían logrado detener el avance ucraniano antes de que pudiera alcanzar sus objetivos en Kurchatov. Según Alaudinov, el 11 de agosto debía haber sido el día en que los soldados ucranianos tomaran la ciudad y con ello la planta nuclear. Sin embargo, hoy es el día 14, señalaba con una calma que no ocultaba el peligro que había logrado evitar, subrayando el fracaso de la operación ucraniana.
Lo que debía haber sido una ofensiva fulgurante se había convertido en una serie de enfrentamientos dispersos con pequeñas unidades ucranianas atrapadas en los bosques y tierras baldías que rodeaban Kurchatov. Las fuerzas rusas, que conocían cada rincón de esa región, habían convertido el terreno en su aliado, bloqueando el avance enemigo y destruyendo gran parte de su equipo militar. Según Alaudinov, las fuerzas principales del enemigo ya han sido detenidas y bloqueadas. La mayor parte del equipo que entró en nuestro territorio fue destruido y una gran cantidad de personal fue eliminado. Entre los puntos claves de esta ofensiva fallida se encontraba la ciudad de Sudzha, un lugar que, aunque menos conocido que Kurchatov, jugaba un papel crucial en la estrategia militar ucraniana. Situada al noreste de Kurchatov, Sudzha era un punto logístico vital, una puerta de entrada para cualquier avance hacia la planta nuclear de Kursk. Los combates en Sudzha fueron particularmente intensos. Durante días, las redes sociales se llenaron de rumores que afirmaban que la ciudad había caído en manos ucranianas. Sin embargo, Alaudinov desmintió estos informes, afirmando que en la ciudad de Sudzha actualmente se encuentran las unidades del Ministerio de Defensa ruso, mientras que las tropas enemigas se ubican alrededor de la urbe y en algunas de las partes. Allí, diariamente se llevan a cabo combates activos y el enemigo no puede decir que controla completamente a Sudzha porque en realidad no la controla. Las pérdidas sufridas por las Fuerzas Armadas de Ucrania en esta operación fueron devastadoras. Según los informes, desde el inicio de las hostilidades en la dirección de Kursk, más de 2.000 soldados ucranianos habían perdido la vida. Estas bajas irreparables para un ejército ya debilitado por meses de combates presentaban un golpe significativo para las ambiciones de Kiev. Pero más allá de las vidas perdidas, el daño material también fue considerable. Tanques, transporte blindados y artillería móvil, elementos clave para cualquier ofensiva, fueron destruidos en una serie de ataques quirúrgicos realizados por las fuerzas rusas. La situación de Martinovka, un pequeño pueblo que había sido transformado en un centro logístico para las fuerzas ucranianas, era un reflejo de la desesperación de Kiev. Aquí las tropas rusas lanzaron una ofensiva devastadora, destruyendo la infraestructura militar ucraniana y cortando las rutas de suministro que eran vitales para mantener cualquier esperanza de éxito en la región. El conflicto había llegado a las puertas de sus hogares y los efectos se sentían con cada día que pasaba. Según los últimos datos disponibles, 12 civiles perdieron la vida durante los enfrentamientos y otros 121 resultaron heridos, entre ellos 10 niños. Las promesas de apoyo incondicional por parte de Occidente comenzaban a parecer huecas y la presión sobre Zelensky y su gobierno crecía en cada día que pasaba, sin avances significativos en el frente. Los líderes militares que habían apostado todo por esta ofensiva ahora se enfrentaban a las consecuencias de un plan que no solo había fracasado, sino que había dejado a su ejército debilitado y vulnerable. Las Fuerzas Armadas de Ucrania están empezando gradualmente a atrincherarse en las zonas fronterizas de la región para evitar la destrucción, comentó Alaudinov, destacando el cambio de la estrategia por parte de Kiev, que ahora parecía más preocupado por preservar lo que quedaba de sus fuerzas en lugar de lanzar nuevos ataques. El presidente ruso Vladimir Putin, durante una reunión operativa sobre la situación en la región, cuestionó la posibilidad de diálogos de paz con Kiev, criticando duramente los ataques ucranianos que, según él, apuntan indiscriminadamente contra civiles e infraestructuras civiles y buscan generar amenazas contra instalaciones de energía nuclear. El gobierno ruso mantenía su postura firme. No habría concesiones. No habría negociaciones basadas en amenazas o ultimátums. Rusia, con su vasto territorio y su rica historia de resistencia, no se dejaría doblegar. No habrá ninguna negociación en la que Zelensky pueda darnos algún tipo de ultimátum, tratando de humillar a nuestro país, como planearon hacerlo junto con los estadounidenses y todo el bloque de la OTAN. Calcularon mal, sentenció Alaudinov, abriendo la siguiente interrogante.
¿Ucrania ya se resignará a su evidente derrota? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.